inmersos en el proceso electoral más grande en la historia de México, es muy importante y de vital importancia distinguir entre los dos proyectos de nación que se están jugando: la presidencia de la República, la jefatura de la Ciudad de México y el Honorable Congreso de la Unión, diputados y senadores. Para esto, vamos a ver cuáles son las dos fuerzas antagónicas que se enfrentan. Una es la de Juntos Haremos Historia, por el partido de Morena, PT y Verde Ecologista. Y la otra, la del Frente Cívico Amplio Opositor, conformado por el PAN, PRI y PRD. Para esto es muy necesario ver un poco la actuación de estos gobiernos que encabezaron el PAN y el PRI antes del 2018. Y entonces partiremos de Salinas de Gortari para acá, así levemente, en forma ligera. De lo que yo recuerdo de ese presidente no es más que la gran crisis profunda que provocó al final de su sexenio, puesto que se devaluó la moneda, salieron más de 30,000 millones de dólares al extranjero, privatizó grandes empresas paraestatales e hizo un desastre en cuanto a que desapareció 600 personas activistas del PRD. Luego de ahí viene Zedillo, que lo que recordamos es de que él desmanteló los ferrocarriles nacionales de México y aprobó el Fobaproa, deuda que vamos a pagar nietos e hijos y demás durante muchísimos años. Luego de ahí, el pueblo, yo pienso que se equivocó al darle la oportunidad al PAN para gobernar en el año 2000, del 2000 al 2006, cosa que su gobierno de Vicente Fox se caracterizó por un total opacamiento, estancamiento, porque no hizo nada importante que haya trascendido hacia la historia de México. Yo no recuerdo nada en absoluto, o díganme si me equivoco, alguna obra, algo importante. No recuerdo nada, ni creo que los demás recuerden nada. Después de ahí viene Felipe Calderón, que para legitimar su gobierno desata una supuesta guerra contra el narcotráfico para legitimar su gobierno, porque fue a raíz de un gran fraude en el 2006. Y de ahí conocemos que los cárteles que había en aquel tiempo, más conocidos eran de Caro Quintero, los Beltrán Leiva, los Arellano Félix, etc. Y después de que él empieza con esa supuesta guerra, florecen un resto de cárteles. Ahora está la familia michoacana, los caballeros templarios, los Zeta, la familia michoacana, el cártel Nueva Generación, etcétera, etcétera. Entonces, de Felipe Calderón, ¿qué recordamos? Más que también hizo la gran obra, la Estela de Luz, que metió un presupuesto como de 1,300 millones, cuando el costo real fue de 200 millones. Entonces, díganme qué hay ahí que trascienda de esos gobiernos del PAN. Y para acabarla de rematar, cuando acaba Felipe Calderón, supuestamente regresa, o regresa más bien, no supuestamente, otra vez el PRI con Peña Nieto, que según engañó al pueblo que era ahora ya un PRI renovado, que eran unos jóvenes ya sanos, que ya se habían acabado los dinosaurios y que ellos iban a hacer de México un país desarrollado. Pero ya lo que ya supimos de Peña Nieto es de que llegó la corrupción a su máximo esplendor. De ahí que sabemos de la Casa Blanca, sabemos la de los 3 gobernadores que se hicieron ricos y famosos, y que no hubo nada claro con Peña Nieto. Algunos actos de represión, como fue el caso de los zapatistas en su levantamiento al final de Salinas de Gortari, donde fueron asesinados muchísimos campesinos de Chiapas. Luego el caso de Aguas Blancas, el caso de Charco, el caso de Tlatlaya, y así innumerables actos de represión que quedaron impunes en esos gobiernos
como fue los del PRI y los del PAN. Entonces, de ahí viene ya una nueva etapa que, pues, todos sabemos que en vísperas ya de las elecciones del 2018, ya se veía venir un líder que venía con mucha fuerza aglutinando las demandas populares después de que ya el tejido social se iba rompiendo y de que ahí todo el pueblo de México veía llegar ya la entrada de un personaje de izquierda que encabezaba Andrés Manuel López Obrador y que de allí empezaría una nueva era en la historia de México. Ya entrando Andrés Manuel López Obrador como presidente de México y una vez que no se cumplió lo de la campaña negra que hicieron los opositores, campaña sucia en el que decían que Andrés Manuel era un peligro para México, de que nos iba a llevar rumbo a Venezuela y que íbamos a estar peor que Cuba y que iba a desatar una crisis de la moneda y que todo indicaba que con él México se hundiría, pues nada de eso hizo su efecto y Andrés Manuel empieza con sus primeras medidas como presidente. Unas medidas que millones de mexicanos celebramos, como fue la retirada de la pensión vitalicia de los expresidentes, la desaparición de los pinos para crear un centro cultural y de recreación para los mexicanos en el cual entran libremente y disfrutan de espectáculos culturales. Todo ello iba con un proyecto de nación que encabeza el presidente y que no era más que otra cosa de empezar a hacer unas políticas públicas como son los programas sociales que toda la gente más vulnerable aplaude e inclusive amplios sectores de la población, como son los apoyos a los señores de la tercera edad o los jóvenes o los señores o quienes sean adultos mayores que ya trabajaron toda su vida y que ahorita ya reciben una pensión gracias a la política pública de Andrés Manuel. Otros apoyos que se dan con este presidente son las becas a estudiantes desde la preprimaria hasta la universidad, cosa que yo como estudiante que fui de la universidad nunca tuve ningún apoyo, así que todas de mis generaciones nadie tuvieron ningún apoyo. Ahorita se da apoyo desde la preprimaria hasta la universidad. Luego un apoyo para los jóvenes que no tienen oficio, que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro, que reciben un salario en lo que ellos obtienen o saben de un oficio. Luego, miles de personas que tienen espacios en sus casas, terrenos que no ocupan mucho y se les da un apoyo para que siembren cientos de miles de millones de árboles. Y ahí es otro apoyo para esas gentes que también no tienen más que entradas escasas, pero sí reciben ese apoyo. Luego, otro apoyo que se da es a los discapacitados. Son personas más vulnerables que requieren de una ayuda, cosa que los antiguos gobiernos no daban ese tipo de apoyos. Algún apoyo que daban ahí de vez en cuando, pero no en general a varios sectores de la población. En forma paralela, también la Cuarta Transformación, el proyecto de Andrés Manuel, empieza a hacer grandes obras de gran envergadura, millonarias inversiones en obras de infraestructura, como es el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, como es la refinería Dos Bocas de Tabasco, como es el Tren Maya allá en Yucatán, que abarca y va a recorrer 5 estados de la República. No nada más ahí para las obras. Los medios de información, más conocidos como los chayoteros, casi no hablan de una obra muy importantísima, que es el tren o el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que va a conectar el puerto de Salinas Cruz con el de Coatzacoalcos, y el cual va a detonar allí un boom económico, porque ahí va a haber un intercambio de mercancías de los dos continentes, van a entrar cientos de mercancías diario y va a ser una derrama económica que van a hacer todas las empresas que van a tener que intervenir ahí en ese proyecto. Luego también está el Tren Internacional de Tulum,
que también casi no se habla de él, y también no se habla mucho de la obra que dejó Peña Nieto inconclusa, como es el tren interurbano México-Toluca. Y otra obra que tampoco se habla mucho, la planta solar en el estado del norte, que inclusive ahí viene un programa que se va a llamar Plan Sonora, que ahí va a ser un proyecto para crear muchísimas energías limpias, que son las que ahorita están requiriendo en los tiempos venideros. Bueno, entonces todas este tipo de obras de infraestructura, como los apoyos sociales, marcan una diferencia sustancial en los dos proyectos de gobierno. Uno, que es el que no hace obra pública, no activa la economía, no apoya a las personas más vulnerables, y otro gobierno, que es el proyecto de la Cuarta Transformación, que sí apoya a todo lo que ya comentamos. Entonces, en conclusión, muy aparte de que se está haciendo grandes obras de este gobierno, ¿qué es lo que podemos pensar del otro proyecto? Que no hace nada, que siempre lo que pretende ahorita es, a base de puras mentiras, es regresar a su antiguo status quo, donde era muy privilegiado, porque estaban en un gran paraíso fiscal, porque no pagaban impuestos, porque había en promedio 12.500 altos contribuyentes que no pagaban impuestos. Actualmente, gracias a la política de Andrés Manuel, se está haciendo que ellos empiecen a pagar sus impuestos, y por eso está activando la economía, por eso está haciendo obras, muy aparte de otras fuerzas combativas donde está erradicando la corrupción, y donde está haciendo una política de austeridad republicana precisamente para obtener dinero y ayudar a las obras que van a beneficiar al pueblo de México. Entonces de ahí se deriva de que qué es lo que a quién hay que apoyar. A un gobierno que ya dijimos todo lo que está haciendo, o a otro proyecto que son los partidos de oposición, en el cual cuando en su reinado que estuvieron dejaron una estela, un legado de opresión, de represión, de corrupción y de marginación. De opresión, ¿por qué? Porque nunca dejaban llegar a ocupar gubernaturas, gobiernos municipales, ni mucho menos la presidencia. El claro ejemplo es el del 88, cuando Cuauhtémoc Cárdenas ganó y arrasó en las elecciones, y el sistema no le permitió que él fuera el presidente de la República en aquel tiempo. Quemaron las actas en el Poder Legislativo, se cayó el sistema y no dejaron que tomara la presidencia Cuauhtémoc. El de 2006 con Felipe Calderón, lo mismo, tampoco hicieron lo posible porque llegara Andrés Manuel. Y luego, de ahí la represión. La represión quedó bien marcada en la historia de esos partidos de oposición, porque desde el 68 Gustavo Díaz Ordaz hizo una masacre con los estudiantes que protestaban pacíficamente. Luego Luis Echeverría en 1971 hace lo mismo con el halconazo, mata a decenas de estudiantes que nada tenían que ver más que manifestarse pacíficamente, y no hacían más que un derecho que tienen todos los mexicanos. Luego de ahí la corrupción, pues ¿qué más podemos decir? ¿Para qué hacer una lista enorme? Vean el último que acabó con Peña Nieto, la Casa Blanca, Odebrecht, todo lo de Ayotzinapa, unos gobiernos que no tuvieron nada por el pueblo de México. Luego la marginación, más que nada ahí se ve como amplios sectores de la población no los dejaron crecer, los dejaban en una situación paupérrima, mientras un sector pequeñito de la población eran los que manejaban la economía del país, teniendo unas grandes fortunas en miles de millones de dólares, no de pesos, de miles de millones de pesos, y mientras la clase proletaria se iba haciendo más pobre cada vez, y era una aventura llevar alimentos básicos hacia la canasta básica de su casa. Entonces, con esa situación de los partidos de oposición
que es lo que quieren regresar a sus antiguos privilegios, se da uno cuenta que cuál de las dos es lo que debemos apoyar. Nada más a un proyecto, al de la Cuarta Transformación, que encabeza Morena, Verde Ecologista y el PT. Y los demás partidos que a base de puras mentiras, que ya se demostró ahorita que son puras mentiras, porque ahorita el peso mexicano ha aumentado el 120% en este régimen, cosa que los antiguos gobiernos aumentaban el 3 o el 4% cada año. ¿Qué? Porque supuestamente se aumentaban los salarios y iba a aumentar la inflación. Ahorita ya se demostró que se aumenta el salario y no ha aumentado la inflación. Una cosa que falta comentar es algo que yo no entiendo, y es, como decía un gran líder social de aquellos tiempos, las contradicciones en el seno del pueblo. Nada más vamos a comentar una. Yo no entiendo cómo hay miles de personas de la tercera edad o adultos mayores que nunca fueron beneficiados por los partidos de oposición de los que estamos hablando, PAN, PRI principalmente. Estas personas son de los estratos sociales más bajos en la actualidad. Por lo mismo, nunca fueron beneficiados y por eso están en esta situación, o estamos muchísimas personas. ¿A qué me refiero? A que esas personas de las que estoy hablando reciben actualmente su pensión universal de la Cuarta Transformación. Eso es normal, es loable, está bien. Lo que no se entiende es cómo estas miles de personas, que hay muchísimas, porque yo conozco varias personas, no quieren al presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Y cómo se entiende esto? De que ellas reciben su pensión, no han sido, ni siquiera tienen ni un vínculo con los partidos de oposición, ni lo han tenido, y actualmente un partido que apoya a esos sectores de los que ya hablamos, hablan mal de él, no lo quieren, ni mucho menos quieren votar por él. No se entiende esto. Entonces, ¿qué es lo que sacamos en conclusión? Que a la coalición que hay que apoyar es a la que encabeza Morena, PT y Verde Ecologista, que se llama Juntos Haremos Historia, y más conocida como la Cuarta Transformación. Y en los otros partidos deben de entender que ya se les acabó su ciclo histórico y que están prácticamente perdidos y que no van a hacer nada en estas elecciones ni en las próximas venideras. A apoyar entonces a Claudia Sheinbaum para la presidencia de la República. Para la Ciudad de México, a Clara Brugada, y ya votar por todos los senadores, por todos los diputados del Poder Legislativo para poder obtener la mayoría calificada y poder transformar la Constitución para beneficio del pueblo. Es todo, hasta luego.